Muchísimas gracias, Randall. Y bueno, pongan mucha atención porque ahora que debemos permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, hay que prestarle muchísima atención a cómo estamos limpiando las superficies de la casa y también desinfectando. Por eso hoy queremos hablar sobre este tema y nos acompaña la doctora María Paulina Echandi, de Laboratorios Echandi. Ella es especialista en salud pública con énfasis en epidemiología de enfermedades infecciosas. La doctora se encuentra en Escazú y ya está en contacto con nosotros para hablar de este importante tema. Doctora, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctora, yo creo que es importante, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, como tantas veces hemos dado los mismos consejos también para que a la gente le quede muy claro, pero mencionemos nuevamente cuánto vive el virus en las diferentes superficies. Bueno, el virus vive más tiempo en las superficies que son duras y brillantes, por ejemplo el vidrio, el plástico, y se ha visto que puede vivir hasta 72 horas. En superficies que son más porosas, como por ejemplo un cartón, se ha visto que vive hasta 24 horas. Entonces siempre es importante acordarse de estos datos y si uno quiere ser precavido, pensar que el virus puede estar en una superficie hasta 3 días. Ahí lo tenemos en pantalla, en plástico 72 horas, acero inoxidable 48, cartón 24 horas y cobre 4 horas. Ahora, doctora, ¿existe la diferencia entre limpiar y desinfectar? Esto es una muy buena pregunta. Sí hay una diferencia entre limpiar y desinfectar. Cuando uno limpia, uno lo que hace es que remueve mecánicamente suciedad visible, por ejemplo, si hay polvo o algún resto de alimentos o algún tipo de suciedad. Esto puede ser con agua. Y cuando uno desinfecta, uno usa una sustancia que le permite matar los microorganismos que hay en la superficie. Es importante siempre que antes de desinfectar hay que limpiar, porque por ejemplo, si alguna superficie está sucia y colocamos el desinfectante, puede ser que no sea efectivo. Doctora, para utilizar los desinfectantes de la mejor manera, debemos siempre leer las etiquetas de los productos. Sí, esto es muy importante. Siempre hay que leer las etiquetas para ver cuál es el método correcto para usar el desinfectante. Hay desinfectantes que deben de permanecer en la superficie por cierta cantidad de tiempo, ya sea 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, para ser efectivos, y esto va a venir en la etiqueta del producto. También se recomienda, por ejemplo, usar guantes para cuando está aplicando uno un desinfectante, que haya buena ventilación, y todas estas indicaciones vienen en las etiquetas de los productos. ¿La superficie, doctora, debe permanecer húmeda o por el contrario debemos secarla inmediatamente, esto para lograr el efecto que estamos buscando? En algunos casos debe permanecer húmeda y secarse al aire, por eso es tan importante leer la etiqueta del producto. En otros casos nada más debe permanecer húmeda por cierta cantidad de tiempo y ya después se puede secar, pero sí es muy importante cumplir con esos tiempos o con las indicaciones del caso. Por ejemplo, usted menciona que en algunos casos, ¿en cuáles casos sí se debe dejar la superficie húmeda? Bueno, de hecho, con la mayoría de desinfectantes sí se debe dejar la superficie húmeda, lo que varía es la cantidad de tiempo. Esto va a depender, por ejemplo, qué tan concentrado está el desinfectante, qué tipo de desinfectante es. Y ahora podemos hablar de algunos ejemplos, pero por ejemplo, el cloro a 0.1% se recomienda que se deje por lo menos unos 1 minuto para que sea efectivo. Usted mencionaba, doctora, también que es importante utilizar los guantes a la hora de desinfectar o limpiar las superficies de la casa. ¿Qué pasa o qué podría hacer la persona si en este caso no tiene guantes y no tiene cómo conseguirlos también? Claro, eso es una muy buena pregunta. Si no se tiene guantes, pues hay que aplicarlo con mucho cuidado, y la razón es porque estas sustancias pueden ser abrasivas para la piel. Entonces tratar de no llenarse las manos del desinfectante y siempre lavarse las manos después de limpiar. Perfecto, doctora. Hablemos ahora de cuáles sustancias podemos utilizar para limpiar y desinfectar las superficies de nuestro hogar. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de 5 sustancias. 2 de ellas se pueden utilizar, además de para limpiar superficies, para limpiarse las manos. Y 3 de ellas no se deben de utilizar en las manos. Las que se pueden usar en las manos son el agua y el jabón, muy importante, el alcohol
y las que no se deben de utilizar en las manos son el cloro, el agua oxigenada y los detergentes a base de amonio cuaternario. Usted menciona agua y jabón. ¿Debe ser este jabón antibacterial? Bueno, de hecho el jabón no tiene que ser antibacterial, puede ser cualquier jabón. Cualquier jabón que compremos en el supermercado va a ser efectivo contra el virus, no necesariamente tiene que ser antibacterial. Perfecto, doctora. El agua y el jabón lo que necesitamos también para limpiar, es lo que necesitamos también para limpiar, por ejemplo, nuestros anteojos, que muchas veces olvidamos hacer ese pequeño detalle. Sí, es muy importante cuando salimos de la casa, bueno, y también cuando estamos en la casa, limpiar los anteojos de manera frecuente. Entonces se pueden limpiar con agua y jabón. Para limpiar los anteojos, nos quitamos los anteojos, nos lavamos las manos con agua y jabón, luego aplicamos un poquitito de jabón líquido en el anteojo y con agua frotamos el lente y el marco por los dos lados. Luego ya se pueden enjuagar con agua, se debe secar, asegurarse que esté bien seco después, con alguna tela que no tenga pelusas para que no se llene el anteojo de pelusas, y cuando uno termina, otra vez volver a lavarse las manos con agua y con jabón. Ok, perfecto. Hablemos ahora, doctora, sobre las soluciones de alcohol. ¿Qué porcentaje de alcohol deben tener para estas sean efectivas? Para ser efectivas, las soluciones de alcohol deben de tener, si son para usar en las manos, como el alcohol en gel, por lo menos 60% de alcohol. Y si son para limpiar superficies, tiene que tener por lo menos 70% de alcohol. Esto no quiere decir, doctora, que sustituye el lavado de manos. Bueno, siempre el lavado de manos es lo que se prefiere. Si uno no tiene agua y jabón, puede usar el alcohol en gel. Es importante que usar solamente alcohol en gel cuando no tenemos las manos visiblemente sucias. Entonces no tenemos, por ejemplo, tierra en las manos. En el caso de que sí estén visiblemente sucias, lo recomendado es agua y jabón. ¿Qué tipo de superficie? Acá un dato interesante. ¿Sí? Ajá, perdón. Solo un dato curioso es que el alcohol que usamos para las manos es en gel porque tarda más tiempo en evaporarse. Entonces, como yo había mencionado, se necesita que muchas veces que las sustancias estén por cierto tiempo sobre una superficie para ser efectivas. Entonces, al ser alcohol en gel, tarda más tiempo en evaporarse y esto ayuda a desinfectar, bueno, a limpiar las manos. Doctora, ¿y qué tipo de superficies podemos limpiar nosotros con estas soluciones con alcohol? Bueno, como mencioné, las manos, pero también se puede limpiar aparatos eléctricos como el celular, el teclado, el control remoto. Siempre antes de limpiar un aparato eléctrico es bueno leer las instrucciones del fabricante, a ver si tiene alguna especificación diferente, pero si no tenemos esas instrucciones, el alcohol es un buen medio para limpiar. Hablemos del cloro, y este tema también lo tocamos la semana pasada, pero es importante volverlo a recalcar. ¿El cloro se utiliza puro o diluido? El cloro se puede diluir, entonces así lo podemos rendir más. La Escuela de Química de la UCR recomienda que esté por lo menos el 0.1% de concentración para ser efectivo, y digamos, uno lo puede usar más concentrado dependiendo de lo que va a limpiar. ¿En qué superficie no se recomienda, por ejemplo, doctora, que se utilice el cloro? El cloro no se debe usar en en aparatos electrónicos. También hay que tener cuidado porque tiene un efecto blanqueador, entonces las telas las puede desteñir, los tejidos los puede desteñir. No se debe utilizar para lavarse las manos. Eso es muy importante. Entonces esas son las superficies en las que es mejor no utilizarlo. Y siempre un buen consejo es cuando uno va a aplicar un desinfectante o como el cloro, puede aplicarlo en una superficie, en una parte chiquitita, solo para ver si mancha o si produce algún daño antes de aplicarlo en toda la superficie. Perfecto, del cloro pasemos al agua oxigenada, que también hemos escuchado bastante. ¿Cuál es la concentración que debe tener, en este caso, el agua oxigenada? El agua oxigenada debe tener por lo menos un 3% de concentración. Usualmente, aunque no se usa tanto en las casas, se usa en los hospitales para limpiar heridas, también es efectivo contra el coronavirus.
Hay personas, doctora, que lo mezclan con vinagre. ¿Esto es una práctica correcta? Sí, lo mejor es no mezclarlo con vinagre, porque puede producir un ácido corrosivo que es peligroso. Igual, sé que acabamos de hablar con el cloro, pero es importante mencionar que de igual manera el cloro no se debe mezclar con ningún desinfectante porque puede producir un gas tóxico. Entonces no hay que mezclar ni el agua oxigenada con vinagre, ni mezclar el cloro con algún otro desinfectante. Doctora, tenemos algunas preguntas también de los televidentes para aprovechar que la tenemos a usted y les pueda responder. Nos pregunta Carlos Valdés, ¿cuánto tiempo se calcula que el virus COVID-19 puede permanecer activo en la piel? En la piel, bueno, en la piel va a permanecer activo menos tiempo porque es una superficie más porosa, entonces va a ser menos de 72 horas. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado de, aunque esto sea lo que se cree, siempre hay que tener cuidado de lavarse bien las manos, mantener el distanciamiento social. Estas son las medidas más importantes para combatir el coronavirus. Nos pregunta también Ashley, que es un tema del que usted ya conversó, pero también sería bueno aclararle, para desinfectar, ¿es eficiente solamente el cloro? Sí, eso es correcto, Ashley. El cloro es suficiente para desinfectar y para eliminar el coronavirus. Solo el cloro es suficiente. Doctora, hablemos ahora de los desinfectantes a base de amonio cuaternario. ¿Qué ingredientes están presentes en esos desinfectantes que compramos en el supermercado? Bueno, los desinfectantes que compramos en el supermercado usualmente tienen ciertos componentes de amonio cuaternario. El amonio cuaternario, hay diferentes tipos de detergentes, hay de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, y lo que buscamos en este caso es usar detergentes que sean de segunda, tercera, cuarta o quinta generación. Esos son los más efectivos. Algunas veces lo combinamos con agua para que duren un poquito más. ¿Está bien hacerlo así o hay que utilizarlo puro? En algunos casos sí se puede combinar con agua. Acá es importante siempre revisar la etiqueta del producto que uno tiene, porque a veces se puede diluir y a veces no. Cada producto tiene una concentración diferente, entonces va a indicar cómo sí se puede diluir y cómo se debe diluir. Doctora, ya para ir cerrando la entrevista, me parece importante también mencionar si ya existe una persona en casa contagiada por el COVID-19 y solo se tiene un baño en la casa, ¿qué cuidados y cómo se debe desinfectar ese baño cada vez que la persona contagiada lo utilice? Correcto, bueno, lo mejor es, usted mencionó, bueno, si hay más de un baño, lo mejor es que haya un baño dedicado a la persona que está enferma y que sea de uso exclusivo, pero en algunos casos esto no se puede. Entonces, si estamos compartiendo el baño, lo mejor es limpiar el baño después de cada uso de la persona. Entonces, si la persona va al baño, es importante limpiarlo después de utilizarlo, y algo recomendado, por ejemplo, es que si la persona se siente bien y puede, que la persona haga la limpieza ellos mismos para así evitar el contacto con el virus. De igual manera se les puede dar su propio detergente, su propio equipo de limpieza para que utilice de manera exclusiva, no compartirlo con los de la casa. Eso es lo más recomendado. Muchísimas gracias, doctora, por todos sus consejos. Ella es la doctora María Paulina Echandi, de Laboratorios Echandi. Si usted quiere más información, puede llamar al teléfono 2258-4334. Gracias, doctora. Gracias.